tal amigos? Saludos, bienvenidos. Esto es Noticias EBTV. Yo soy María Carolina González. Les voy a acompañar en este repaso informativo. Espero que estén pasando unas felices fiestas y por supuesto todo el equipo dispuesto también para acompañarles. Recuerden que pueden descargar nuestra aplicación para que tengan en sus manos toda la programación de EBTV también por estas fechas. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Somos @EBTV Miami. De esta manera comenzamos. El eurodiputado español Jordi Cañas acusó al dictador Nicolás Maduro y a su régimen usurpador de ser los responsables de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Gracias, presidenta. Venezuela vive una auténtica situación de urgencia humanitaria. 4,5 millones de personas han tenido que exiliarse de su país. 6 millones pueden acabar exiliándose de Venezuela en 2020. 5.000 personas al día abandonan su país. Y esta situación no es causa de una situación de guerra ni de un evento natural e inesperado. Tiene un responsable con nombres y apellidos, se llama Nicolás Maduro, y un régimen que lo ampara. Y un régimen. Y ante esa situación, ¿qué podemos hacer? Algo tan sencillo como devolver la democracia a Venezuela. Sí, digo tan sencillo. Porque todo lo demás simplemente lo que hará será cronificar esta situación. Y los ciudadanos de Venezuela lo que tienen que escuchar es una voz clara y nítida desde la Comisión y desde este Parlamento, diciéndoles vamos a conseguir devolver la democracia a Venezuela. Porque en Venezuela hay ejecuciones extrajudiciales, en Venezuela se persiguen a los políticos, hay presos políticos, se asesina a comunidades indígenas, esos que defienden tanto los derechos humanos. ¿Saben lo que pasa? Que algunos, mientras aquí en esta bancada, muchos miran hacia otro lado, pero la mayoría miraremos al dictador de frente y le diremos, acabaremos contigo. Y el 2019 cierra con violación a la inmunidad parlamentaria de al menos 23 diputados de la legítima Asamblea Nacional, esto por parte del régimen, siendo el propio presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, uno de esos casos emblemáticos. La persecución judicial en contra de diputados opositores no es algo nuevo, ya que desde el propio 2015, año en el que el Parlamento fue electo, se han registrado hechos que vulneran los derechos de los legisladores, en particular su inmunidad parlamentaria. De hecho, para el año 2019, la cifra de diputados perseguidos se ubicó en 23. El primer diputado a quien le allanaron la inmunidad fue el propio presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. El 2 de abril fue víctima de la dupla conformada por el Tribunal Supremo de Justicia del régimen y la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, que violando la prerrogativa del parlamentario comenzó un proceso judicial en su contra. El proceso que se inició en contra de Guaidó no fue tampoco la primera persecución en su contra. Recordemos que el 29 de enero el mismo TSJ ordenó la prohibición de salida del país para el diputado de Vargas. Entre tanto, el Observatorio Venezolano de Violencia registró más de 16.000 muertes violentas en el año 2019. Venezuela encabeza la lista de países más violentos de Latinoamérica y posiblemente del mundo, según el Observatorio Venezolano de Violencia, que destaca el elevado número de venezolanos que durante 2019 murieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. 5.282 muertes por resistencia a la autoridad. En su mayor parte son homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales. Además, el Centro de Investigación muestra preocupación ante la desigualdad social sin precedentes por la que atraviesa el país y la incidencia que tiene en el incremento del contexto violento que actualmente enfrentan niños y adolescentes, haciendo énfasis en que también son víctimas de los cuerpos de seguridad. Presuntamente por haberse resistido a la autoridad, ¿no? En este caso, el llamado que hace el Observatorio Venezolano de Violencia es que se esclarezcan estos casos. A pesar de que en su informe la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió disolver las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, escuadrón señalado de ser responsable de presuntas ejecuciones extrajudiciales, la semana pasada el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, llamó a fortalecer ese cuerpo de seguridad. Lo que vamos a hacer es fortalecerla, ampliarla, expandirla y profesionalizarlas cada vez más. El gobierno en disputa asegura que se está llevando a cabo una campaña internacional para desprestigiar a los cuerpos de seguridad del Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Y un supuesto intercambio de disparos
con el CICPC. Cayó abatido el oficial agregado de la Policía Nacional Bolivariana, Giancarlos José Ceballos, de 29 años, por estar presuntamente involucrado en un secuestro. Según el reporte, el hecho ocurrió en horas de la mañana de este sábado en el sector La Huérfana del municipio Zamora, en el estado Aragua. El oficial se encontraba de permiso navideño y estaba adscrito al Centro de Coordinación Policial Aragua del Servicio de Vigilancia y Patrullaje. La minuta señala que el referido oficial fue abatido por comisiones del CICPC por presuntamente encontrarse involucrado en un secuestro. Sin embargo, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se encuentran realizando más averiguaciones para determinar las causas de la muerte. Y luego del asalto al fuerte Escamoto en el estado Bolívar, se registran allanamientos y detenciones en la Gran Sabana. Así lo denunció Olinar Ortiz, defensor legal del Foro Penal Venezolano. De acuerdo con sus declaraciones, este viernes se produjo la detención de varios funcionarios de la alcaldía del municipio Gran Sabana en el estado Bolívar, luego que se ejecutara el asalto al fuerte militar Escamoto el pasado 22 de diciembre. El abogado también denunció vía Twitter que urgente, el gobierno repite el libreto de atropellos en Santa Elena como en el mes de febrero. Edgar Barreto, concejal, Juan Gámez, director de Hacienda Municipal, Avilés, director de Servicios Públicos, Moisés Millán, Harry da Silva y el indígena Esnel Perales son algunos de los detenidos que el gobierno, sin orden judicial, está deteniendo de manera arbitraria por el caso de sublevación el 22 de diciembre, así lo dijo el informante. También decían que los pobladores y las detenciones y los allanamientos lo estaría realizando la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Y el régimen de Nicolás Maduro pidió a Brasil que le entregue a los 5 soldados venezolanos retenidos en su territorio luego del asalto al 513 Batallón de Infantería de la Gran Sabana. Venezuela informa que ha iniciado trámites diplomáticos para la entrega de 5 desertores del ejército venezolano, supuestos responsables del asalto armado al 513 Batallón de Infantería de la Gran Sabana y que fueron capturados por las Fuerzas de Seguridad Pública de Brasil. Esto lo aseguró el canciller de la dictadura, Jorge Arreaza. Recordemos que el ejército de Brasil retuvo el jueves a 5 militares venezolanos en una reserva indígena en territorio brasileño y los condujo a un interrogatorio para establecer las razones de su presencia en ese país. Esto lo informaron fuentes oficiales. En otras notas, las autoridades de la cárcel de Ramo Verde ordenaron castigar al primer teniente Luis Alejandro Mogollón Velázquez, quien compartía celda con el capitán Ángelo Heredia, oficial que se escapó de ese recinto el 25 de diciembre. La defensora de los derechos humanos y abogada Tamara Sujú denunció que el joven militar está en delicado estado de salud, pues presenta fractura craneal y múltiples padecimientos físicos. El director paga con Mogollón su responsabilidad en la fuga del capitán, que se le fue por la puerta principal, y será su responsabilidad si a Mogollón le pasa algo, ya que está muy delicado. Esto lo dijo la directora del Instituto Casla. Recalcó que hasta los mismos custodios están indignados por este caso y temen por la integridad física de Mogollón. Momento de una pausa, ya regresamos con mucho más de Noticias CBTV.